Buenas tardes, Dios les bendiga, Dios les bendiga, buenas tardes. Aquí estamos, aquí estoy con ustedes a través de este Facebook Live, llevándoles este viernes de reflexión, viernes de meditación bíblica, algo que espero en Dios, ¿verdad? Quede en su corazón, una reflexión pronta, rápida, a las personas que se van a estar conectando más tarde. Gracias por el tiempo que se toman a ver este video. Gracias por la paciencia que me han tenido, ¿verdad? A veces uno no quisiera, en lo personal, a veces no quisiera hacer este tipo de videos, pero, ¿verdad? Es para lo que Dios lo ha escogido a uno y uno pues tiene que, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios y créame lo que servir a Dios es algo maravilloso, lo que uno puede hacer. A veces no es, ¿verdad? Como uno quiere, sino que como Dios quiere que sea, ¿verdad? En todo momento. Y esta tarde quiero compartirles algo. Cuando yo les digo reflexiones bíblicas o viernes de reflexión, es siempre basado en algo que he vivido durante la semana o que de repente un día antes me pasó, pero aprendo de cada cosa que pasa en mi vida porque yo sé que es una enseñanza que Dios trae para mí, no solamente para mostrarme su propósito para mi vida, sino que también para mostrarme el camino, ¿verdad? Que tengo que seguir. Entonces, esta tarde quiero compartir con ustedes algo que meditaba hace unas horas atrás. A veces uno, a veces uno como que no aprecia o más bien cree que confunde el comportamiento de las personas. A veces piensa uno que aquella persona que está dentro de una congregación, que asiste regularmente a una congregación, esa persona está en completa comunión con Dios. Y piensa uno que las personas que de repente, ¿verdad? Casi no las ve uno dentro de una congregación y, ¿verdad? Están así de repente, de vez en cuando, le dejan a uno unas grandes lecciones porque tienen mejor perspectiva para ver las cosas que las personas aquellas que están dentro de una congregación. Pero bueno, no lo quiero confundir. Esta tarde vamos a reflexionar un poquito en el Salmo 91:1. Amén. Y antes de hacerlo, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por cada persona que va a estar escuchando esta reflexión, que va a estar prestando atención, Señor. Yo te pido que seas tú el que toque sus corazones, sus vidas, Dios mío, y cualquiera que sea, Señor, aquello que le esté aquejando, tanto en su salud, en su cuerpo, como en su vida espiritual, seas tú ayudándole, seas tú, Señor, trayendo esa libertad, Padre, que esta persona necesita, Señor. Te doy gracias, Padre, y te pido que seas tú, Señor, el que use mi vida para hablar, Señor, tu palabra, Dios mío, para poder reflexionar en ella. Padre, gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Así que estaba diciéndole, a veces las personas que uno no ve constantemente dentro de una congregación le dejan a uno grandes lecciones porque son personas que ven las cosas de mejor perspectiva que aquellas personas que están diariamente dentro de una congregación. Y a veces se confunde uno y dice, mira, le pasa a uno lo que le pasaba a Samuel cuando fue y escogió, ¿verdad? Cuando Dios lo mandó a ungir a David. Dice que miraba a los hermanos de David grandes y fuertes y cada vez que pasaba uno, Samuel le decía, ¿es este Señor? Y Dios le respondía que no. Y al final del proceso, ¿verdad? Dios le da una gran enseñanza a Samuel y le dice, no mires a lo grande de su parecer ni a la hermosura, porque lo que tú ves, Dios no lo ve, porque Dios ve el corazón. Entonces, esta tarde
basado en eso, llegaba un pensamiento a mi vida basado a la palabra de Dios en el Salmo 91:1, donde dice, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y este es el versículo 1, y de ahí me surgía una frase que dice que el sol es para todos, pero la sombra del Omnipotente es solo para quien decidió entrar en el abrigo del Altísimo. Se lo repito, el sol es para todos. Hay una frase que dice que el sol sale para todos, pero la sombra del Omnipotente, o sea, la sombra de Dios Todopoderoso, es solo para quien decide entrar en el abrigo del Altísimo. ¿Qué significa omnipotente? Tal vez usted ha leído la palabra de Dios y ha visto que se menciona mucho a Dios, ¿verdad? Omnipotente, omnipresente, omnisciente. Entonces, el significado de omnipotente es que todo lo puede. Y el significado de omnisciente es la calificación que solamente Dios puede tener, o sea, una persona, un Dios que está en todas partes al mismo tiempo. La omnipresencia, al igual que la omnipotencia y la omnisciencia, son facultades atribuidas solamente a Jehová, a nuestro Dios, al eterno, al poderoso Rey de Israel, ¿verdad? Entonces, por eso empezaba este video, y gracias a las personas que ya se están conectando, a las personas que se toman el tiempo de compartir estas reflexiones, muchas gracias. Por eso meditaba esta tarde, decía, porque me pasó algo con alguien que me dejó una experiencia muy satisfactoria a mi vida, más que otras experiencias que he tenido con personas que usted las ve todos los días dentro de una congregación. Entonces, de ahí salía esta meditación, esta reflexión, que el sol es para todos. Como dice la frase popularmente allá afuera, ¿verdad? Que muchos repetimos, el sol sale para todos. Pero la sombra del Omnipotente, o sea, la sombra de Dios, es solo para quien decide entrar en el abrigo del Altísimo. Y sabe que para poder estar bajo una sombra, hablando de manera figurada, por ejemplo, si usted, vamos a decir que va por un lugar donde le pega todo el sol, ¿verdad? Donde está calientísimo. Este año tuvimos un verano bastante caliente por estos lados. Y cuando se trabaja afuera, se anhela un lugar donde pegue la sombra para ver si se refresca uno, para ver si de repente se libra un poquito uno de los rayos del sol, ¿verdad? Que lo hacen a uno sudar y en ocasiones hasta se le quema la piel a uno y todo. Entonces, cuando uno está en una situación así, cuando uno está en un desierto, por decir así, vamos a hablarlo de manera figurada, un desierto espiritual, cuando estamos pasando problemas, situaciones adversas, dificultades, enfermedades o lo que sea que usted esté pasando, que en este momento le esté provocando estar en ese desierto de la vida, donde usted siente que se está ahogando del calor, de lo fuerte que está el sol, ¿verdad? Hablando en manera figurada, y usted anhela una sombra, usted quisiera un lugar para refrescarse, usted quisiera un lugar donde pararse y que el sol ya no le pegue más. En una manera figurada, cuando estamos pasando problemas difíciles, cuando pasamos las circunstancias adversas o estamos enfrentando alguna enfermedad, quisiéramos que en ese momento llegara la solución a esos problemas. Y aquí viene la reflexión de esta tarde. Para poder estar bajo la sombra del Omnipotente, para poder estar bajo el cuidado de Dios, tenemos que caminar hacia Él. Primero, ¿verdad? Tenemos que buscarle. Y al saber y al encontrarle, hay que caminar hacia Él para poder estar cubiertos por Él.
hablando de manera de esta reflexión, para poder estar bajo una sombra, primero hay que ver dónde está la sombra y luego hay que caminar hacia ella para poder estar cubiertos por esa sombra y que el sol ya no nos pegue más, ¿verdad? Que el calor sea un poco menos. Entonces, el significado de habitar es hacerlo nuestra morada, o sea, vivir, no solamente en los momentos de problemas, no solamente muchas personas consideran a Dios como un amuleto, solamente cuando tienen problemas, solamente cuando tienen dificultades, solamente cuando necesitan un favor de parte de Dios, entonces se acuerdan que Dios está ahí. Mientras las cosas estén bien, mientras las cosas vayan bien, muchos, ¿verdad? Simplemente nos alejamos de esa sombra, simplemente nos damos la vuelta por otro lado, pero nomás nos empieza a reciar el calor y empezamos a andar en ese desierto y entonces empezamos a ver dónde está Dios. Habitar en Dios, habitar bajo esa sombra, habitar bajo la protección del Altísimo, no tiene que ser una cosa eventual, es algo que tenemos que vivir ahí, morar ahí. Cuando habitamos usted y yo en Cristo, no solamente, como le digo, lo visitamos ocasionalmente, sino que tenemos que hacer de ese lugar nuestra residencia. Tenemos que hacer de ese lugar nuestra habitación. Tenemos que hacer de la sombra del Omnipotente, del cuidado de Dios, lo tenemos que hacer diario. ¿Sabe que en el Nuevo Testamento, una de las palabras griegas traducido en habitar es la misma palabra que morar? Jesús dice en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aquí a veces hay un poquito de altercado entre las personas y Dios porque dicen, bueno, yo ya le pedí a Dios que me quite este problema, yo ya le pedí a Dios que me quite esta enfermedad, yo ya le pedí a Dios que me saque de esta circunstancia que estoy pasando. Pero a veces se nos olvida que en vez de decirle a Dios, sácame de aquí, ¿por qué no preguntarle, Señor, qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres enseñarme a través de esta circunstancia, a través de esta enfermedad? Cuando nosotros empezamos a colaborar de esta manera, empezamos a ver un mejor resultado que estar altercando con Dios y diciéndole, Señor, ¿por qué a mí no me escuchas? ¿Dónde estás? O de una manera bastante despectiva, muchas veces culpamos a Dios de las cosas que nos pasan y sabe que eso lo hablaba el día de ayer fue miércoles, ¿verdad? El día de ayer estaba visitando la cárcel juvenil de mujeres y bueno, de muchachas porque son muchachas entre las edades de 12 a 17 años y es algo bastante. Yo quisiera, cuando estoy en ese lugar, yo quisiera que algunas jóvenes me acompañaran a ese lugar y se dieran cuenta lo que trae, o sea, la circunstancia que trae el tomar malas decisiones, el hacer cosas que no debemos de hacer. Las consecuencias que traen las malas decisiones. Pero hablando de esto, yo les decía a estas muchachas, les decía, yo sé que ustedes pueden ser mejor de lo que ahora están siendo. Pueden ser una mejor versión de lo que ahora están haciendo. Y esto que están pasando no es culpa de Dios, porque algunas de ellas me dijeron, no queremos escucharte, predicadora, no queremos oír nada de Dios, no queremos que nos lleves a la iglesia. Y les dije, yo no vine a traerlas para llevarlas a la iglesia, vine a decirles que Dios les ama. Tal y como ustedes son, Dios las ama y quiere traer paz y quiere traer consuelo a sus vidas. Pero sabe que para que eso suceda, hay que caminar hacia Él. Hay que
morar bajo la sombra del Omnipotente. No solamente el sol es para todos, eso verdad, como le decía, esa frase se dice muy a menudo allá afuera, el sol sale para todos. Claro que sí, el sol sale para todos, pero morar, habitar bajo la sombra del Omnipotente o bajo la sombra del Altísimo, de Jehová, del Eterno, es solamente para aquellas personas que en verdad buscan estar bajo esa sombra. Y Juan, el apóstol Juan era muy específico en esto, donde decía, si permanecéis en mí, ¿verdad? Y mis palabras moran en vosotros y continúan en tu corazón, pide lo que quieras y os haré y os será hecho. Pero para que sea hecho, hay dos cosas que muchas veces se nos olvidan, y es que la palabra de Dios mora en nosotros y que permanezcamos en Él, que permanezcamos en Dios. Es decir, ¿verdad? Tenemos que estar firmes, tenemos que estar plantados en Dios. Necesitamos conocer el origen de dónde proviene la ayuda de nuestra situación y circunstancia difícil. Es necesario que todos tengamos un lugar, ¿verdad? Un tiempo durante nuestro día para poder ir a nuestro Padre Celestial. Aunque estemos pasando ese desierto, aunque el sol nos esté pegando fuerte y tupido, tenemos que ir a esa sombra y morar en esa sombra, bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 91 nos enseña que debemos de confiar en Dios, que debemos de tener esa estrecha relación con Dios y que a través de eso hay beneficios que van a irse derivando de vivir, de morar con Él, de tener esa relación estrecha con Jehová, con Dios, amén. Y que verdaderamente confiemos en Él. A medida que una persona, que un creyente recibe la protección, el consuelo y el cuidado, confía más y más en Dios. ¿O acaso no le ha pasado esto? Que cuando usted recibe respuesta a su oración, cuando usted recibe respuesta de parte de Dios, su fe aumenta, su fe crece, su confianza en Dios aumenta y cada día anhela estar más cerca de Él. Sabe que el mismo Salmo 91 nos enseña y nos dice también, ¿verdad? Que hay cosas que hay a nuestro alrededor, ¿verdad? Y las describe como el terror nocturno, como leones enfurecidos, serpientes, dragones, pestes y cosas hechas espantosas y terribles. Pero también nos enseña, o sea, pregona la consoladora promesa de que el abrigo del Altísimo y que morar bajo la sombra del Omnipotente estaremos a salvo de todas estas cosas. Entonces, tenemos que no solamente ver esa protección, ver ese abrigo que nuestro Dios nos ofrece, sino que caminar hacia Él, hacer como dice Juan, ¿verdad? El Evangelio según Juan 15:7, donde dice que tenemos que permanecer en Él. Y sus palabras tienen que morar en nosotros. Y así las cosas que pidiéramos se nos serán dadas. Pero no me vaya a salir diciendo, bueno, pero es que yo le he pedido $1 millón a Dios y no me los da. Por favor, estoy hablando de cosas que en realidad convienen a nuestra vida, no de cosas que nos van a apartar de Dios. Entonces, el que habita al abrigo, la frase habitar al abrigo denota la proximidad, es decir, todos buscamos estar cerca de quien nos brinde intimidad, seguridad, confidencialidad y nos brinde amor, ¿verdad? ¿No ha visto usted que los niños les gusta estar cerca de aquella persona que los hace sentir seguros, que los hace sentir amados? Entonces, de esa manera, Dios quiere hacernos sentir a nosotros, porque nosotros somos sus hijos, su creación de Él.
Pero para eso tenemos que acercarnos a Él, para eso tenemos que buscarlo. Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 6 dice, y lo ilustra de esta manera, porque Jesús también busca la proximidad y la intimidad con el Padre en secreto. Escuche lo que dice el libro de Mateo, y se lo voy a buscar, capítulo 6, versículo 6. Dice de esta manera, lo vamos a corroborar. Dice de esta manera, capítulo 6, versículo 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo en secreto te recompensará en público. Y sabe que aquí entra lo que le estaba diciendo hace ratito. Esta tarde yo tuve una experiencia bastante buena, me gustó lo que aprendí esta tarde, lo que Dios me mostraba a través de esto. A veces uno piensa que las personas que vemos dentro de una congregación los 7 días a la semana son esas personas que ya van derechito al cielo ¿verdad? Y muchas personas le pasan a uno diciendo santidad a Jehová y santidad a Jehová, y confunden el hecho de que la santidad a Jehová se refleja en una persona por la manera de traer su falda larga, el pelo largo, todo largo. Pero en realidad, sabe que hay un ejemplo bastante hermoso en la Biblia, y pasaba con esta persona que era leprosa. Amán o Naamán se llamaba. Lo puede encontrar en el Antiguo Testamento. Esta persona era un hombre que tenía mucho poder en los ejércitos del rey. Y me imagino yo que cuando las personas miraban a Naamán vestido con su uniforme del ejército, que representaba autoridad y todo eso, pero cuando este hombre retiraba ese uniforme, su piel tenía lepra. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces miramos a aquellas personas que nos pasan restregando su santidad a Jehová, pero sus pensamientos y su corazón están podridos. Y hay personas que uno dice, oh my God, yo con esa persona ni a la esquina. Y son personas que suelen tener mucho más sabiduría que estas otras, que usted las ve señalándole los errores a todo mundo. Entonces, ¿a qué quiero venir con esto? A que no todo aquel que dice morar bajo la sombra del Omnipotente, no todo aquel que dice estar cubierto por el abrigo, por la protección de Dios, está. David, el salmista, él decía que este Salmo 91 nos enseñaba buscar esa proximidad con Dios. O sea, la encontramos cuando decidimos ir a Él, cuando habitamos en Él, no solamente un día, 2 días, o cuando lo necesitamos o cuando estamos enfermos. No, morar bajo la sombra del Omnipotente, estar bajo la cobertura de Dios, tiene que ser constante. Por eso la palabra morar significa habitar, o sea, hacer de ese lugar mi casa, mi habitación, o mi lugar permanente. Dios tiene que ser mi habitación, Dios tiene que ser mi morada permanente, para que yo pueda estar bajo esa protección, para que yo pueda estar bajo su cuidado, para que yo pueda sentirme segura. Aunque, como sigue diciendo el Salmo 91, porque muchas personas tienen el Salmo 91 como la oración del creyente temeroso, ¿verdad? Que usted no ha visto que hay casas donde el Salmo 91 está abierto a la par de la cama, está abierto en la mitad de la sala. Pero si usted no conoce verdaderamente el significado del Salmo 91, de nada le va a servir. De nada le sirve tener la Biblia abierta en el Salmo 91 si no conoce, si no habita verdaderamente y constantemente bajo la protección de Dios, bajo la sombra del Altísimo. Por eso este salmo empieza de esa manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré.
O sea, mi Dios, su Dios, si así lo quiere, en el que puede confiar cuando venga la peste destructora, porque con sus plumas lo cubrirá, dice de esta manera. Él nos librará del lazo del cazador. Y no temeremos al terror nocturno, y empieza a describir: ni mortandad que en medio del día destruya, ni pestilencia que anda en oscuridad, aunque caigan 1000 y 10,000 a nuestro alrededor, no podrán llegar. Entonces, eso es morar, eso es habitar bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Nos corresponde a cada uno de nosotros buscar estar más cerca de Él, buscar esa comunión con Él. Cuando empezamos a buscar esa comunión con Dios, empezamos a experimentar ese cuidado que Él tiene con nosotros. Por eso le digo y le vuelvo a repetir, el día de ayer, cuando estaba ahí en la cárcel, en la juvenil, con estas muchachas, les decía: por favor, sean la mejor versión de ustedes. Dios tiene un propósito para ustedes. Esto que están pasando es solamente un bache en su vida. Esto que están pasando es algo que ustedes tienen que utilizar para aprender la lección y no volver a regresar a este lugar. Y en esta tarde yo le digo a usted: eso que usted está pasando, eso que usted está enfrentando, se llame enfermedad, se llame depresión, se llame ansiedad, se llame problema, se llame dificultad, se llame escasez, como quiera que se llame, es solamente un bache que está pasando en su vida. Pero si usted hace del Altísimo su morada permanente, si usted hace de Jehová de los ejércitos su Dios suyo, que usted va a habitar en Él, va a habitar en su presencia permanentemente, usted verá la protección de Dios para su vida. Usted verá cómo Dios tendrá cuidado de usted, cómo Él le hará sentir esa seguridad y esa confianza de que todas las cosas estarán bien, aunque con sus ojos carnales usted vea todo revuelto. Sabe que este evangelio es por fe, no por vista, porque si nosotros como seres humanos, con solo ver que las cosas van mal, ya nos desanimamos. Por eso el evangelio es por fe, porque dice la palabra de Dios que tenemos que ver las cosas que son, las cosas que no son como que fueran. Es fácil decir todo está bien cuando estamos con dinero en la mano. Pero es muy difícil decir que todo está bien cuando estamos esperando ese dinero y no sabemos ni de dónde va a venir, por hablar de esta manera. Pero las bendiciones de Dios no solamente son monetarias. Cada día que usted se levanta, cada día que usted se pone de pie, cada día que usted va a su trabajo, usted ya tiene la bendición de Dios. Usted ya vio la mano de Dios en su vida. ¿Cuántas personas el día de hoy, y esto suena cliché, pero cuántas personas el día de hoy no se levantaron? Simplemente ya no pudieron despertar, pero usted y yo estamos hoy aquí. Usted está viendo esta meditación, esta reflexión a través de Facebook Live, y usted ya está viendo la protección, ya está viendo lo que es morar bajo la sombra del Omnipotente, ya está viendo lo que es hacer su morada permanente para vivir bajo esa sombra, para vivir bajo esa protección que Dios le ofrece. Amén. Y de esa manera poder experimentar ese amor de Dios. ¿Verdad que los niños, cuando usted los protege, cuando usted los hace sentir seguros, ellos se desviven en cariños y en abrazos y en besos para la mamá o para el papá, como sea que el niño con quien le guste el niño estar? Porque esta persona lo hace sentir seguro. Entonces, en Dios está nuestra seguridad, en Dios está nuestra protección. Y por ende, tenemos que desvivirnos en cariño hacia Él, en tener esa comunión con Él, en tener esa búsqueda diaria hacia Él. Y veremos nuestra vida cambiar. Así que seamos la mejor versión de nosotros mismos.
Esto no es para competir con nadie. Esto no es yo lo hago mejor que fulano o yo soy más santo que mengano. No, esto es ser la mejor versión de nosotros mismos para darle lo mejor a Dios. Seamos nuestra mejor versión. Y cualquiera que sea la circunstancia que usted esté pasando, camine hacia la sombra del Altísimo. Camine hacia la sombra del Omnipotente. Camine hacia la protección que Dios le está ofreciendo esta tarde. Y hágalo su morada permanente. Hágalo su habitación permanente. Y verá que las cosas serán distintas. Amén. Así que le dejo esa reflexión esta tarde. Piénsele. Y no solamente abra su Biblia y la use como un talismán, como una tarjetita para ahuyentar los malos espíritus. No, la palabra de Dios, para que sea eficaz, hay que leerla y hay que entenderla y hay que ponerla por obra. Amén. Así que le invito esta tarde, amén, a que more bajo la sombra del Altísimo, del Omnipotente, de Jehová, del Eterno, del poderoso Dios, de aquel que solamente Él puede brindarle esa protección, solamente Él puede darle esa seguridad, solamente Él puede darle ese amor. Amén. No importa que le hayan dicho, mira, tú no vales pero ni un centavo. Tú no sirves para nada. Tú no viniste con ningún propósito a esta tierra. Solamente estás estorbando. Solamente estás, como dicen por ahí. Estaba leyendo un día, y esto es para que sonría. Estaba leyendo un día ahí un asunto en las redes sociales y era como una conversación entre dos personas y le decía esta persona a la otra, y tú le dice, ¿qué cargo desempeñas en tu iglesia? Y esta persona le respondía y le decía, de piedra de tropiezo. Entonces, hermanos, amigos, todos tenemos un propósito en Dios para esta tierra. Todos venimos con un propósito. Todos valemos la sangre de Cristo. Todo es que nosotros caminemos hacia Él y anhelemos estar bajo su protección, bajo su abrigo, habitar en Él, morar en Él. Y sea lo que sea que usted esté pasando, seamos la mejor versión de nosotros mismos para engrandecer el reino de Dios. Amén. Esto no se trata de que yo sé más que usted. Esto se trata de ser nuestra mejor versión para Dios. Amén. Para Dios. Para habitar bajo su sombra, bajo su cuidado, para estar bajo su cuidado, para estar bajo su protección divina. Amén. Así que en esta tarde yo voy a orar por usted, sea lo que sea que usted esté enfrentando, en el nombre de Jesús. Todas esas cosas van a salir fuera, van a salir, sea lo que sea que esté pasando, usted crea. Por eso le dije, este evangelio es por fe, no por vista, porque como seres humanos, cuando vemos nos desanimamos, cuando vemos nos alegramos, sea lo que sea que estamos viendo, nuestras emociones dependen de lo que vemos. En cambio, si caminamos por fe y confiando que Dios tiene el control de todo, la situación es completamente diferente. Padre, te doy gracias en esta tarde. Gracias por cada persona que estuvo ahí, Señor. Por cada persona que nos estuvo viendo. Gracias, Padre Celestial. Si hay alguien estorbado de salud, Señor, yo creo que tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanados. Si hay alguien, Señor, que está en medio de la depresión, de la ansiedad, de cualquier ataque del enemigo, Señor, en esta tarde, Padre, yo creo que tú has venido a libertar al cautivo, que tú has venido a sanar al enfermo, que tú has venido a traer, Señor, esa restauración, esa liberación, que tú has venido a levantar, Dios eterno, a estas personas, Señor. Padre, yo te pido que cada uno de nosotros seamos nuestra mejor versión, seamos nuestra mejor versión para buscarte, para vivir bajo tu protección, para vivir bajo ese abrigo, para morar bajo esa presencia, esa omnipotencia que tú tienes, Padre. Dios mío, gracias te doy, Dios eterno, en esta hora. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te doy gracias. Toda la gloria y toda la honra son para ti, mi Dios amado.
Gloria a Dios. Así que muchas gracias a usted que estuvo ahí presente. Gracias a usted que se toma el tiempo de compartir estos videos. Le invito el día de mañana a partir de las 8 de la noche, hora de acá del centro. Vamos a estar con el hermano Ulises Granados hablando un poco de lo que es historia bíblica. Y si usted tiene, verdad, el deseo de aprender, de profundizar más en las escrituras, le invito los sábados a partir de las 8 de la noche, donde estaremos hablando, desarrollando temas que son muchas veces un tabú para las personas, o son versículos bíblicos que de repente se sacaron de contexto. No es que sepamos todo, pero queremos, con la ayuda de Dios, traerle luz en medio de a veces la confusión que se está viviendo, ¿verdad? Así que muchas gracias. Estos mensajes también los puede buscar en YouTube. Vaya a YouTube y busque ahí el canal Jessica Aguilar. Suscríbase, dele like. De ahí se pueden sacar los videos y compartir también. Es una bendición poder estar con ustedes, ¿verdad? Así que los espero el día de mañana, si así Dios lo permite, a partir de las 8 de la noche. Tenga ahí su Biblia, su libretita para anotar, ¿verdad? Hay cosas que son de mucha utilidad a anotarlas, porque cuando las necesitamos, ahí están, ¿verdad? Así que Dios me los bendiga y gracias por estar ahí. Gracias, muchas gracias por la paciencia y por el tiempo que se toma en ver estos videos. Dios me lo bendiga. Hasta el día de mañana.